Yo sé que tú quieres ver los girasoles en Turén, en el estado portuguesa, pero hay una historia que explica por qué hay girasoles aquí en Turén. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela. Francisco, el girasol llegó para quedarse. Mira, el girasol tiene varias etapas en la vida de Venezuela, ¿verdad? Cuando llega a Venezuela, finales de los años 70, cuando viene el milagro agrícola, finales de los 80, los 90, el regreso del girasol en el 2004 y ahora el girasol regresa para quedarse. Aquí vengo caminando atoradísima porque queremos llegar a los girasoles. Yo quiero que ustedes vean lo que yo estoy viendo. No importa todo lo que te cuenten, no importa todo lo que lo veas, esto tiene que ser aquí. Además, todos voltean. Esto es otra cosa. Gracias a todos estos italianos, españoles, alemanes que llegaron aquí en los años 50 y empezaron a cultivar la tierra, y ahora están aquí sus hijos y sus nietos. 3 generaciones. Miren el tamaño de este girasol. Es que nos cubre. O sea, Gustavo, que es alto, hay girasoles más altos que él. Ahí estoy viendo el sol. Ya voy a voltear para que vean. Son las 7 de la mañana y el sol está apenas despuntando, como se dice. Acabó con todo, y en esa época del 50 ahí no había casi de nada. Las familias se alimentaban con una libreta que les daban, estaba anotado ahí para tenerlo para todo el mes, no les alcanzaba. Lo que deja una guerra después de la guerra, lo que deja. Entonces Desastre. Llegó un señor, creo que fue el ministro de Agricultura, un tal Tamayo. Él le preguntó que si conocía gente que se quisiera venir para Venezuela a enseñar la agricultura aquí, porque los venezolanos no sabían trabajar la tierra. Con lo que llevan conuco. Cosechaban lo suyo. Cuando vinimos, desembarcamos en Puerto Cabello. De allí nos trajeron en autobuses y en el Trompillo, que estuvimos un mes. Nos ofrecieron que aquí había tierra y había casa para vivir la casa con su parcela. Y bueno, pues nos animamos. La gente que se iba se venía de España para acá, les decían allí mismo, en el mismo pueblo, que venían a un sitio que había indios y los iban a matar los indios. Entonces ellos venían más o menos un poco asustados. Y nos trataron muy bien, la gente aquí nos trató muy bien. Pero aquí, ya digo, los primeros años lo pasábamos mal porque no teníamos luz ni agua. A mí me daban 60 bolívares. Todo era con queroseno. En la época que vinimos, que era la época de Pérez Jiménez, estaba pendiente de todos nosotros, de todos los que había traído el gobierno. No había agua, todavía no tenía la tubería del agua, no había luz, la estaban todavía haciendo. Cuando se hizo esta colonia, casi todos éramos extranjeros. San Felipe en Guayevo, San Carlos en Valencia, pero decían que habíamos de 21 nacionalidad. Nuestros padres eran agricultores de aquí, entonces fuimos creciendo y nos gustaba estar aquí. Todos hicieron agricultores. Tengo 15 nietos y 17 bisnietos. Yo trabajé hasta los 80 años, a los 85 años lo menos tenía yo. Y yo estaba con la escardilla o algo así, y ellas me llevaban con el tractor. La Isabel, con el tractor yo la enseñé y ella mismo aprendió. Se casó con un hijo de unos españoles también, que Manolo, ese lo conoce usted, el cantante, ¿verdad?
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas, y del sol, y del sol. ¿Ustedes recuerdan su primera vez en la tierra? Por supuesto que sí. Nacimos arriba de un tractor y bueno, seguimos la enseñanza que nos inculcaron nuestros padres a ser agricultores de nacimiento. Pues. En vacaciones mi papá nos levantaba a las 5 de la mañana, nos veníamos de madrugada y nos montaba en un tractor, nos hacía que chequeáramos el gasoil del tractor, el agua, el aceite. Mi hermano tendría 10, 12 años, yo 2 años más. Nos inculcaron el seguir ese amor por las tierras, es ser venezolano y es tener ganas de luchar y de seguir aquí. Y a ver que bueno, que también, porque no es puro amor, también el negocio era rentable o es rentable. Lo que hay que hacer es poner un poquito más de ganas y tú sabes que va a dar buenos frutos. Entonces eso es un orgullo. Siempre se dice que la gente cuando empieza a trabajar la tierra nunca lo puede dejar. La mayoría de los hijos y nietos de esos emigrantes que vinieron son profesionales y al final de repente hasta comparten su profesión o dejaron su profesión y se vinieron a sus raíces. Es decir, que la colonia agrícola de Turén le dio todo a sus abuelos, a sus padres y ahora a ustedes y se lo dará también a sus hijos. Sí, claro que Así sí, es, por así supuesto. Esto es como la idiosincrasia, una identidad propia. Son los descendientes de estos europeos que llegaron aquí en los años 50 un factor determinante para la siembra de girasol. Mira, diría que en general todos los productores nacionales, portugueses especialmente Turén, Santa Rosalía, es donde se produce la mayor parte de la comida del país. Es maíz, es arroz, es ajonjolí, es soya, es girasol. ¿Qué ventaja tiene la siembra de girasol como ese cultivo, como dices tú, de segunda, de alternativo? ¿Cuál es la palabra que... Es el cultivo de segunda porque se siembra después del cultivo principal que se siembra en la época de lluvia y que hace unas características agronómicas perfectas, que es rotación de cultivos. O sea, agronómicamente necesitamos rotar los cultivos en el campo por la salud del suelo, el control de las plagas y las malas hierbas. El cultivo de girasol, o sea, es excelente para esa rotación y le deja el terreno al productor en unas condiciones mejoradas para su próximo cultivo. Cuando caminen por la plantación de girasoles tienen que ir de lado, así como voy yo, casi que metiendo la barriga, porque no queremos afectar la flor. Vamos a ver, Giorgio, ¿qué es lo que le ocurre a la flor cuando la gente camina y se lo lleva por delante? Bueno, pasa lo que pasa aquí, lo que ustedes ven acá, ¿ves? Esta parte, al tocarla, se caen estas partes amarillas y eso afecta el llenado del grano y el llenado del grano es lo que nos interesa. Nosotros estamos sembrando es para producir aceite y no estar comprando materia prima afuera. Nos fue mucho mejor que no sembrar otro cultivo. Giorgio, ¿cuánto tiempo dura el girasol? 12 días de floración así activo. Ok, el que no viene en esos 12 días se fregó. Tiene que buscar otro lote que fue sembrado después o antes. ¿Te emociona sembrar girasol? Sí, nos ha emocionado mucho porque tiene ese potencial de atraer gente aquí a nuestra zona. Y ahorita es que estamos empezando, estamos aprendiendo a hacer turismo y a complacer a los visitantes. Pero no fueron los Rufato los únicos italianos que conocimos aquí en la colonia agrícola de Turín. Por fin conseguimos quien estuvo encaramada en el barco. Aquí llegó mi papá, mi hermana, toda la familia Cenere, completa, en el 52. Nos quedamos en Italia, mi mamá y yo, porque en esa época, después de la guerra, uno no tenía plata, porque tuvieron que vender la parcela para poder venir a Venezuela, porque el pasaje era pago, no era gratuito. ¿Y tú cuándo llegaste? Yo llegué el 6 de marzo del 53. ¿Y tú te querías venir?
Bueno, yo realmente no me quería venir, pero yo era menor de edad, mi mamá tuvo que llevarme porque se le murió una hija aquí, 18 años. Se murió envenenada con una casquita de sardina. Ay, qué dolor. Entonces, Sí. por supuesto, tu mamá se quería venir. Por eso mi mamá quiso ver dónde murió la hija, dónde estaba enterrada la hija. ¿Qué edad tenías tú cuando te viniste? 17 años. Y cuando tú llegaste aquí, ¿al cuánto tiempo conociste a tu esposo? Más o menos yo llegué aquí el 6 de marzo, lo conocí como el 15 de marzo. Y él me dijo a mí después de 15, 20 días que se enamoró de mí a primera vista, yo no sé. A los 3 meses nos casamos. ¡Niña! ¿A los 3 meses? Sí, señor. No, pero es que ustedes tienen que ver, es un galán. ¿Y sabe por qué? Porque a ellos le dieron una sola parcela, ¿verdad? Y no podía vivir 11 personas. Ay, porque- cuando se casaba le daban otra. No, ya la tenía él. Se la dieron al lado del papá. Ajá. Le dieron una parcela, pero él tenía que ser capo familia. Si no, no se la daba. Bueno, pero también, ¿por qué estaba enamorado tuyo? Sí, señor. Y además se casaron caminando. Caminando. ¿Cuántos años tienes tú? Yo ahorita tengo 88. ¿Cómo tú tienes esa cabeza tan perfecta que te acuerdas de todas las fechas? No sé. 16 de marzo, 14 de julio. Todo, yo me acuerdo todo, de mi esposo, mía, de mis hijos, de mi nieto, todo. ¿De qué te alimentaste tú? ¿De qué te alimentas para ver si comemos lo mismo? Aquí, Sí. aquí de Mucha todo. verdura, diga. Verdura, pasta, poquito, porque a mí la sopa, carne, pollo, a veces pescado, de todo, ¿Qué le agradeces tú a Venezuela? toda mi vida. ¿Les dio una buena vida a Venezuela a ustedes? Sí, Sí, ¿Tú piensas lo mismo? sí. sí, Y no me iría nunca de este país. Siempre voy a apostar por él. sí. Mi padre siempre decía, yo no voy a morir en Italia porque mi país no es Italia, mi país es Venezuela. Llegué a los 19 años y viví hasta los 86. Pregúntate quién soy. La familia Serene cultiva ajonjolí, pero su siembra queda muy lejos y nos llevaron a otra. Cada vez que tú me preguntas qué no conozco de Venezuela, yo jamás había visto una plantación de ajonjolí. Y tenía que ser en Turén, porque aquí se produce el 90% del ajonjolí de Venezuela. Yo estoy fascinada. Jamás me conformo con verlo yo. Yo quiero saber. Y por eso andamos con Osman, que se sabe todos los cultivos. Esto es ajonjolí. Correcto. Es una oleaginosa, es un ajonjolí blanco dedicado a la exportación. Tú sabes esos panes así en McDonald's, que le ponen, exacto. Esto es precisamente utilizado para eso. Pero hay uno que también se utiliza para la producción de aceite, es otro tipo de variedad. A ver, este ajonjolí, Está floreando ahorita. y eso tiene ya semillita. Sí, aquí estas cápsulas es el fruto. Cada una de estas cápsulas adentro trae la semillita. Ah, míralo, aquí lo ves. Exactamente. Aquí se ve perfecto. La forma de producción de la ajonjolí para la recolección es cortando el ajonjolí para que termine de secar. ¿Tú crees que estos europeos que llegaron aquí cambiaron la agricultura en Venezuela? Sí, bueno, esa combinación de lo que pasó con la cultura europea y la venezolana ha sido determinante también en lo que es ahorita la colonia. Toda historia suele tener su parte oscura. Ustedes ven estos árboles que están aquí. Estos son mijaos. ¿Qué era esto antes, Leonel? Esto era lo que se llamó la Gran Selva de Turén. Era una selva espesa, muy espesa, que era impenetrable. Turén era la despensa maderera de Venezuela. Estaban las mejores maderas de Venezuela. El impacto ecológico que significó la creación de la Unidad Agrícola de Turén tuvo un costo muy alto, porque se destruyeron 20.000 hectáreas en solo 3 años. Todos los insecticidas que se le han echado al suelo, el suelo se ha contaminado, se han contaminado los ríos, los caños, y eso implicó que se fueran los animales. ¿Merecía la pena? Bueno, desde la concepción desarrollista sí valió la pena.
porque se mejoraron las condiciones de vida de los ciudadanos. Estaba planteado la independencia económica a nivel de alimentos. O sea, un proyecto bien concebido que mejoró evidentemente las condiciones del campo, porque recuerda que nosotros teníamos era conucos, y el conuco en su filosofía y en toda su cuestión es miseria, porque es una economía de subsistencia. Esto logró pues el desarrollo de toda la zona, porque era prácticamente la tecnología en el campo. En donde estamos ahorita es lo que se llama legalmente Centro Turén. Aquí eran los empleados del Instituto Agrario Nacional, que era el instituto encargado de administrar esas 20.000 hectáreas. Aquí estaban los silos, el hospital, la escuela, la iglesia, por supuesto, porque casi la mayoría de los colonos eran de la fe católica. Aquí no vivían los colonos. No. Los colonos vivían cada quien en su casa. Era más eficiente que estuvieran en su casa y al lado estuviera su faena, pues. Gaby, dime, ¿qué te contaban a ti, tu papá y tu mamá de cuando llegaron aquí en los años 50? Ellos cuando llegaron dijeron que vinieron al Trompillo. Ahí los tuvieron en unos galpones, todos juntos, todos revueltos. ¿De dónde eran ellos en Alemania? Mi mamá era de cerca de Berlín y mi papá nació en Rumanía. Ellos eran sastres de profesión. Ah, sí, buen mozo tu papá. Ay. ¿Y esto es ya aquí? Aquí, estas son las casitas que les dieron a ellos cuando llegaron a esta zona. Ajá. Eran 4 casas. Ajá. Y entonces en cada casa ponían a un extranjero de otra nacionalidad y a un venezolano. Y las historias que ellos contaban eran una buena vida, ellos estuvieron contentos de venir. Fue difícil. Mi mamá contó que hubieron señoras que cuando bajaban del avión se tiraron en el piso a llorar y a llorar. Ellas se querían ir. No, yo quiero, móntenme en el avión. ¿Qué edad tenías tú cuando ya te metiste en el campo? 7, 8 años. ¿Cómo aprendiste tú de agricultura? Mi papá llegó en el 52, él no sabía nada de agricultura. Todo lo aprendió aquí y yo aprendí de él y mis hijos aprendieron mío. Yo puse mi granito de arena, ahora mis hijos pusieron el otro grano de arena. ¿Qué te ha dado Venezuela? Lo que tengo, ¿Qué te sientes, tú alemán o venezolano? de los dos, ¿Tú conservas bastantes de las costumbres alemanas? sí. Gerardo está aquí desde que nació. Aquí llegaron sus padres, aquí nació él, aquí crió a su familia, aquí se casó, aquí tiene sus nietos y aquí se quiere quedar, sembrando. ¿Qué significó el cultivo por contrato? ¿Qué es la agricultura de contrato? Garantizar al productor, ¿verdad?, las condiciones, a quién le va a vender y el precio mínimo garantizado que él va a recibir. Eso realmente es lo que necesita el agricultor para que se pueda sentir motivado a sembrar. Cuando el productor se toca el bolsillo y suena, todos somos felices. Y aparte, bueno, esa parte de agroturismo, esa parte holística, ¿no?, esa parte que llama el alma, eso es algo maravilloso. ¿Qué instrucciones le debemos dar a la visita para que no te esguañinguen tus girasoles? Bueno, que se pongan en el lugar de nosotros y que no estén tocando, arrancándole las florecitas amarillas, que no los corten, porque ellos a veces creen que van a cortar la flor y se la van a llevar y va a quedar todo el tiempo así bonito. No, eso a la hora, a las 2 horas, se marchita y se pone feísimo. Entonces, a medida que ellos se vayan adecuando y cuidando los girasoles, van a tener un acceso más libre y sin costo alguno. Lo que tiene que quedar claro es que el girasol nosotros queremos que se quede para venir a verlo, porque yo les digo, yo tengo como un temblor que es emocional. O sea, estar aquí te nutre, te asombra, ¿no? ¿Entiendes, no? Pero tiene que ser productivo.
¿Por qué, Osman? ¿Qué es lo que tiene este girasol que necesitamos? Fíjate que la flor, cuando se seca, queda lo que llamamos nosotros el capítulo. Esto es lo que nosotros cosechamos. Esta cosita Esta negra. cosita. Por eso es que necesitamos que llegue a la madurez total. Entonces, por eso es que se requiere el que se mantenga el cultivo sin tropiezos, sin que se lo lleven por delante, etcétera, etcétera, porque ella todavía está trabajando para formar. ¿Ustedes se quieren tomar una fotico aquí? No, ¿verdad? Ustedes lo quieren amarillito. Bueno, hay que proteger el amarillito para que pueda salir el aceite, para que los productores estén interesados en seguir sembrando girasol. No es una escenografía, es una producción de aceite de girasol. Los venezolanos nunca te habíamos tomado en cuenta, girasol. Llegaste en los años 70, pero desde el año 2023 nos entró el frenesí y vinimos a retratarnos contigo. Ahora nos toca entender que no eres una escenografía, girasol, que viniste a producir aceite y a los agricultores les tiene que sonar el bolsillo. Nelson, dígame. ¿Para dónde voltean los girasoles? Los girasoles hasta el mediodía voltean y llegan aquí. Y de aquí se vuelven otra vez por donde sale el sol. Claro, dándole la espalda al sol. Dándole la espalda al sol. ¿Tú estás contento de que regresaran los girasoles? Sí, estoy contento. Con ese pocotón de gente que viene a ver girasoles, viene a pasar fotos, viene de nada, ahora viene de todos distintos mundos, pues. ¿Te gusta cómo los girasoles hicieron famoso a Turén? Sí, nada, bastante. Voltea para donde quieras. Sigue la ruta del sol, porque yo te quiero ver todos los años así.